Gracias por acompañarnos una vez más aquí a Pasajes Polifónicos. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 6:30 p.m. aquí por Radio Universidad en las múltiples repetidoras. Los acompaña como siempre su servidor Juan Miguel Valle Cimental y agradecemos en los controles a Gonzalo Olivera. Mandamos un fuerte saludo también a la locutora en turno que es Lupita Pérez Río y vamos a seguir hablando de los diferentes temas de arte, cine, literatura, música y hoy continuaremos con literatura sobre un concepto o una palabra que yo creo todos lo hemos mencionado, lo hemos escuchado, que es el héroe. Y ahora que hablar algo específico como la educación del héroe, pues tenemos invitado al doctor Manuel Llanes. Él es maestro de tiempo completo en la licenciatura de Literaturas Hispánicas aquí en la Universidad de Sonora. Maestro, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Como le mencionaba anteriormente, yo creo que nace este tema del héroe y sobre específico la educación del héroe, una conferencia en el 2020, ¿verdad? Sí, así es, como parte del Congreso de Didáctica que se celebró en ese año, en 2020. Pues una de las conferencias magistrales fue esta, la educación de los héroes, así se llamaba la conferencia, y me tocó ofrecerla a mí. Sí, y me llamó mucho atención porque yo creo que pensamos en héroe, pero no pensamos en que hay alguien que los eduque o los vaya guiando por ese camino o destino. Yo creo que vamos a empezar por algo, pues yo creo muy básico, profe, el concepto del héroe, ¿no? El concepto que usted haya manejado en su conferencia. Sí, pues hay varias maneras de entender el héroe, ¿no? Hay varios autores y varias maneras de entenderlo. Una de las fuentes más antiguas es la Teogonía de Hesíodo, que pues es varios siglos antes de Cristo, y ahí Hesíodo, para empezar, algo muy importante en esto es que Hesíodo pues es muy incrédulo acerca de la virtud de la raza humana. Es algo que puede parecer contradictorio, pero Hesíodo como poeta pues descree de las virtudes del ser humano. Prácticamente ve al ser humano como un ser pues despreciable, ¿no? Que no está desde luego a la altura de los dioses. Y precisamente ahí en la Teogonía, en ese poema de Hesíodo expone el mito de las edades y nos dice pues que cómo surgió el hombre. El hombre pues habría atravesado diferentes edades. Primero surgieron los héroes de oro, luego hubo hombres de oro, luego hombres de plata, luego hombres de bronce, y luego se repiten de nuevo los héroes de bronce y estos personajes, los hombres de bronce, son el producto de la mezcla entre los dioses y los hombres, ¿sí? Entonces, cuando hay una mezcla entre Dios y hombre, pues a eso le llamamos semidios, como Aquiles, por ejemplo. Aquiles es un semidios y además es héroe automáticamente. Esa mezcla de un ser divino, que puede ser mujer, Afrodita, por ejemplo, o un ser, un hombre, un dios masculino, una diosa masculina, tiene relaciones con un hombre o con una mujer mortal, y de esas relaciones surge siempre un semidios que también es un héroe, ¿no? Entonces, sí, esos héroes son los que nosotros identificamos, por ejemplo, en la guerra de Troya, el mismo Aquiles, hijo de Tetis, que es una diosa marina, es una divinidad marina, y Peleo, que es un mortal. Entonces, pues Aquiles es uno de los héroes por excelencia y cumple con eso, es hijo de diosa y de mortal. Y entonces, pues Aquiles es mortal, es automáticamente un semidios por su genealogía, pero también es un héroe, ¿sí? Y pues otros autores que vienen después, pues nos dan otras definiciones de héroe. Hay algo que no mencioné y es eso, pues ese desprecio de Hesíodo por la raza humana, pues hace que haya unos individuos extraordinarios, ¿sí? Que son pocos, no son todos. Está la raza humana, que es la raza, después habla de la raza de hierro, esos somos nosotros, ¿sí? Como en la novela de este escritor sudafricano, Coetzee, que nos habla se llama La Edad de Hierro, ¿sí? Este premio Nobel, el escritor sudafricano, tiene una novela que se llama así, La Edad de Hierro,
muy interesante, y esa novela se llama así por eso, porque nosotros ahora, según estilo, formaríamos la edad de hierro, que somos unos seres que acumulamos pues un montón de defectos y añoramos esas épocas de los grandes héroes, ¿no? Los idealizamos incluso, ¿no? Entonces, para que haya esos individuos extraordinarios, el grueso de la raza humana tiene que ser despreciable, muy baja, ¿no? Entonces, pues ahí están, yo te digo, hay otros autores, hay unos autores que ya pues el valor lo ven como algo muy importante, sin duda ese es uno de los factores que asociamos con el heroísmo, el valor, que es un poco como poner el cuerpo, ¿sí? ¿Quién se va a arriesgar, incluso en la actualidad, ¿no? Podemos identificar hacia personas heroicas, que son las personas personas que ponen en riesgo su vida, son las personas que ponen el cuerpo en riesgo, ¿no? Que no, es algo que no cualquiera puede hacer. Implica un determinado carácter que no poseemos todos, ¿no? Hay unas personas ahí que son casi personas identificadas como mesiánicas a veces, ¿sí? Que son identificadas como héroes. Ese es otro de los, según otros autores, esa es otra de las características, ese como mesianismo, ese como providencialismo, ¿sí? Que está asociado con los héroes. Y luego también la figura del héroe se confunde con la figura del revolucionario, por ejemplo. El revolucionario también, si te fijas, el revolucionario pone el cuerpo, se arriesga, ¿no? Se enfrenta a las autoridades, desafía al Estado, sufre cárcel, sufre vejaciones. Entonces, pues sí, ese también sería un héroe. También el héroe posee capacidades que tienen que ver con el héroe tiene que saber hablar, ¿sí? Por ejemplo, Aquiles es colérico, Aquiles le gana el coraje. A veces actúa antes de reflexionar así seriamente acerca de sus acciones. Por eso, con la muerte de Aquiles, desaparece un tipo de héroe muy bello, el héroe por excelencia, pero que ya no tiene cabida en una sociedad posterior, donde además del valor de esas cuestiones es necesario, por ejemplo, saber hablar, saber expresarse, saber debatir en la plaza pública. Y ahí el héroe por antonomasia, el héroe que más se puede parecer a nosotros, es Odiseo, Ulises. Ulises es un hombre virtuoso que tiene dentro de sí los valores de Aquiles, es un hombre que puede pelear en batalla, es un hombre valiente, pero que también tiene otras virtudes que están relacionadas más bien con su capacidad para expresarse, su capacidad para engañar, ¿sí? Las mañas. Odiseo es un héroe en ese tipo, en ese sentido, muy, muy mañoso, muy dado así a los trucos, ¿sí? Y ¿qué pasa? Que ahí poco a poco la figura del héroe se acerca a la figura del político, ¿sí? La figura del político, que es ese hombre que entre sus virtudes tiene la capacidad de convencer, de hablar, de convencer, y también otra capacidad fundamental que puede parecer sobrenatural, pero no lo es, la clarividencia. Es decir, dadas una serie de condiciones, un contexto social turbulento, un momento clave en la historia de determinado país, de determinado estado, de determinada sociedad, en ese contexto turbulento hay una persona que se da cuenta en medio de la confusión de lo que puede ocurrir. ¿Sí? Como ejemplos como esos, ¿cuáles podemos tener, profesor, que cumplen esas características? Los grandes políticos, los grandes estrategas de la historia. Julio César, Napoleón, ahora que se habló bastante de Napoleón por la película, son personajes clarividentes, saben lo que va a ocurrir. Los demás les dicen, no, estás loco, eso no puedes hacer eso porque es algo suicida, ¿no? Y ellos lo hacen y salen adelante. Por ejemplo, Julio César, cuando desafía al Senado, Julio César quiere ser el jefe supremo de Roma,
pero hay un Senado, hay un grupo de políticos, y Julio César los desafía, va a la guerra con ellos, cruza el Rubicón, como dicen, cruza este río, el Rubicón, y a pesar de todos los pronósticos logra triunfar y logra derrotar, porque él tiene esa clarividencia política que lo hace tomar la decisión más apropiada. Entonces así pasa también con los políticos de la actualidad. Los políticos de la actualidad para sobrevivir, tienen que tener esa capacidad de convencer por medio del discurso y saber predecir, pero sin connotaciones sobrenaturales, ¿no? Saber Sí. predecir lo que va a ocurrir. ¿Y qué pasa cuando un héroe se resiste a ese destino o a ese llamado? Ha pasado quienes se han resistido, pueden hacerlo, o a final de cuentas tienen que cumplirlo. Sí, las historias de los héroes son muy didácticas y están encaminadas así a mostrarnos diferentes etapas de la vida del héroe. Y hay una etapa así en la que, por lo general, una etapa en la que el héroe reniega de su condición, porque es una carga. La condición de héroe no solamente está asociada con las ventajas de ser un héroe, un líder político, o todo lo que pueda implicar eso, sino que también es una carga en algún momento. Es decir, no cualquiera es capaz de soportar esa carga, esa responsabilidad, y hay rebeldía, desde luego. Lo podemos ver así hasta en la cultura popular. Si vemos Matrix, por ejemplo, el personaje de Matrix se niega al principio a asumir la responsabilidad que se le confiere. Ahí está, por ejemplo, es un héroe mesiánico, está identificado como un elegido, ¿no? Como casi como si fuera Jesucristo, un Jesucristo que participa en peleas de judo. Eso es Neo de Matrix, y finalmente cuando él asume su responsabilidad es cuando pues alcanza así como su culmen de condición de héroe, porque asumir esa responsabilidad puede implicar poner en riesgo la vida. Profesor, por ejemplo, él pone ejemplo a Matrix y a otros personajes. ¿Hay alguien que debe de darle esa misión? ¿O cómo es el llamado? ¿Puede ser de diferente manera o cumple un cierto perfil? Sí, el héroe pasa por un proceso de educación. Por ejemplo, Aquiles es educado por un centauro, Quirón. Hay una profecía que dice que Aquiles va a morir joven, ¿no? Que va a morir joven. Esa profecía tratan de ir en contra de ella, pero no pueden, finalmente. Al final Aquiles muere, pero pasa por un proceso. Aquiles es educado por el centauro Quirón, que es un centauro que sabe magia, sabe herbolaria, sabe muchas cosas, y él era el preceptor no solamente de Aquiles, sino de otros héroes. ¿Sí? El héroe pasa por un proceso. Al héroe se le anuncia, ¿sí? Al héroe se le anuncia su condición de héroe, así como aparece el arcángel y a María le dice, tu hijo va a ser el hijo de Dios. Así también hay procesos así de sobrenaturales muchas veces en las historias, donde aparece una divinidad, alguien, y anuncia la aparición de un héroe. Ahora, por ejemplo, en Duna, la película esta, en Duna hay un personaje mesiánico, hay un líder ahí político que tiene características mesiánicas, y hay una profecía que anuncia su llegada. Una profecía interesada, construida por un grupo político que anda ahí en la película. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí Morfeo sería como el tipo maestro, el que da el llamado. Sí. Con Jesús puede ser Juan el Bautista, que le da el primer llamado. Así es. Hay personajes así que están, ese tipo de personajes preceptores, maestros, que le enseñan, ¿no? Le tienen que enseñar, incluso Jesús. Dios lo sabe todo, dicen, sí, pero incluso Jesús tiene modelos, tiene referentes, sin duda. Siguen un destino, y hay la palabra destino del griego no significa casi como el consumo popular que hacemos, ¿verdad? Es algo fatal, ¿no? El destino termina. Sí, la etimología de destino es fatal. Sí, cuando decimos destino fatal estamos diciendo algo redundante. El destino es fatal. Nuestra sociedad no es fatídica en ese sentido, porque por el cristianismo, por el catolicismo más bien, porque sí hay confesiones protestantes que son fatalistas, pero en el catolicismo no, porque tenemos el libre albedrío. Pero sí, en el fatalismo hay un destino, hay unas guardianas del destino que dicen cuánto vamos a vivir, cuándo vamos a morir.
cada mortal tiene una hebra de hilo que estas mujeres cortan en determinado momento, ¿no? Si me equivoco, son las moiras. Sí, las moiras que son tres ancianas que son tejedoras y traen los implementos ahí para tejer, y ellas deciden cuánto vive cada uno, ¿no? Incluso los dioses están sujetos a las decisiones de ellas, ¿no? Ahí el héroe cumple su destino, entonces siempre es fatal el final del héroe, o hay héroes que no necesariamente terminan mal. No necesariamente, hay héroes que pues la cuestión sería ver qué es terminar bien, ¿no? ¿Qué es terminar bien? Me acuerdo que decían los críticos, por ejemplo, de Harry Potter, decían, al final Harry Potter se convierte en así como en un burócrata, ¿no? Hace su familia, ¿no? Y decían, pues es que es un final feliz. Bueno, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que después de haber vivido grandes aventuras, haberte enfrentado contra todos esos desafíos, ser un hombre de familia, estar en tu casa con tu mujer y tus hijos, esa es la felicidad? Bueno, puede ser después de una vida de guerra, pues viene la paz y hay que disfrutar de la paz, pero pues habría que ver primero qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de terminar bien? ¿Qué es el final feliz? Va cambiando también culturalmente eso con la época. Por ejemplo, como ejemplo también puede estar Odiseo, que regresa a casa, pero según parte de la mitología vuelve a regresar a las... Así es, Odiseo vuelve con su mujer, con su hijo, pero no puede estar no puede estar en su casa, según Dante, ¿no? Uh-huh. Dante en la Divina Comedia le inventa un destino, ¿sí? Y pues Odiseo termina en el infierno. Necesariamente tiene que ser así desde la óptica de un escritor cristiano, un poeta cristiano, que necesita ver a los grandes héroes de la antigüedad supeditados a la voluntad de un Dios monoteísta. ¿Sí? Y ahorita en la actualidad, ¿cree que el concepto de héroe ha cambiado? O me mencionaba que tiene aristas un poco parecido a Odiseo. ¿Cree que sí se ha distanciado mucho más con el consumo de cultura popular, por así decirlo, de los cómics, los superhéroes? ¿Sí tienen algo de eso? Sí, todavía. Se supone que después de Kafka y de todo esto, la gente dice, no, pues es que ya estamos envueltos en un relativismo, la épica es imposible en nuestra época, no se puede ver la guerra de forma épica, por ejemplo, los héroes ya no son necesarios, dicen, ¿no? Esas figuras modélicas así ya no son necesarias. Bueno, eso queda desmentido con un montón de cosas de la cultura popular, están llenas. Las series, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, están llenas de personajes heroicos. Ahora, lo que va evolucionando es la figura del héroe. Por ejemplo, Tolkien, los héroes son unos héroes diminutos, pero de gran valor, de gran fidelidad. ¿Dónde está el heroísmo entonces? Pues a lo mejor en la lealtad, ¿no? Porque no abundan las personas leales. ¿Será heroico comportarse de manera leal? ¿Ser heroico el marido fiel, por ejemplo? ¿La pareja fiel será heroica? Pues también los valores, la sociedad va exigiendo nuevos valores, nuevas virtudes. Y no se vincula tanto mejor con la fuerza física, ¿no? Sino, como menciona usted, con otras características. Sí, con otras características que son necesarias en ese momento, ¿no? Los hobbits, por ejemplo, no se distinguen por su fuerza, pero son personajes que no se rinden, que desafían un montón de penalidades y que llegan hasta el final. ¿Cuál usted cree que entonces que es la necesidad de tener un héroe? ¿Tiene un fin didáctico de un molde a seguir o va mucho más allá? Pues los héroes van a ser necesarios mientras la sociedad los exija. Siempre, a lo mejor ahora no le decimos héroe, pero a lo mejor le decimos líder, ¿eh? Y siempre van a ser necesarios, yo creo. Siempre va a haber esas figuras que destaquen, que sean figuras que ejercen un liderazgo, que puedan mover a las masas. Siempre va a hacer falta eso, en diferentes contextos, creo. Siempre va a ser necesario de una u otra manera, tal vez. Mencionamos ahorita, casi han salido a colación hombres, héroes, pero también mencionaba usted en su conferencia que pues ha habido heroínas, y ahorita pues en la actualidad creo que con más forma parte ahorita ya el concepto de heroína. ¿Cuáles son algunas de las heroínas que se pueden rescatar de la mitología griega? Sí, hay poquitas, pero hay, o hay, por ejemplo, mujeres que se atrevieron a lo que no se atrevieron las otras, ¿no? Las heroínas, por ejemplo, está Pentesilea, que es una amazona que participa en la guerra de Troya.
muerta por Aquiles. Aquiles lo lamenta mucho porque Pentesilea es hermosa y muy valiente. Combaten ellos y Aquiles la tiene que derrotar. En fin, está también Atalanta. Atalanta también es otra gran heroína de la antigüedad. Y luego hay así como que grandes mujeres señaladas como malvadas, ¿sí? Por ejemplo, Clitemnestra, que se rebela contra su marido, o Antígona que se distingue por su fidelidad a la familia. Entonces, sí, también hay personajes heroicos femeninos, desde luego, ¿no? Y luego ya pues está Juana de Arco, por ejemplo. Juana de Arco es una figura, un ícono, una figura heroica femenina, una de las figuras heroicas por excelencia, ¿no? Profesor, ahorita se nos va agotando un poco el tiempo, la plática da para mucho. Sin embargo, me gustaría cerrar a lo mejor como lo que conversó usted en su conferencia. ¿Cuál puede ser mejor el héroe? ¿Qué camino debe de seguir contra todo lo que conlleva ser un héroe moderno o un héroe antiguo? Sí, el héroe destruye a sus adversarios, destruye a sus enemigos, pero llega un momento en que el héroe también tiene que ser capaz de construir. Lograda la paz, lograda la conquista, una vez que el héroe llega al triunfo, el héroe por excelencia sería aquel héroe capaz de sanar el daño que ha hecho, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el héroe, yo creo, es la figura en la que también tenemos que pensar. Soy capaz del triunfo, soy capaz de derrotar al contrario, pero luego soy capaz de reparar el daño que hice. Un héroe más reflexivo, en todo caso, más pensante, como menciona usted. Sí, o responsable en todo momento de sus actos, incluso de los actos pues más oscuros, ¿no? Y un poco, por ejemplo, los héroes modernos de cómics, de los que se van a otra parte para no destruir la ciudad, de vamos a agarrarnos a golpes, pero para no destruir, cuando eran otros héroes donde llegan y destruyen, o sea, tienen otras, que podría ser otro código de valores, de moral también implica. Sí, pues es que en las guerras siempre hay víctimas, ¿no? Siempre hay víctimas, siempre hay personas que fallecen. Entonces sí, es importante como que también tener en cuenta eso, ¿no? Esa gente que ya no está cuando termina una guerra, ¿no? Pues profesor, yo creo que gracias por la conversación. Después lo vamos a invitar para que continuemos hablando tal vez del desarrollo de algún héroe en específico. Pero para eso, continuando con la dinámica, pues me gustaría que cerrara usted con alguna recomendación musical, ya sea acorde, pues, o algo que nos recomienda al público. Pues dice David Bowie que todos podemos ser héroes, ¿no? Por una vez, ¿no? Entonces yo creo que esa es la canción idónea para terminar esta charla. Pues cerramos con esa canción. Volvemos a agradecer a Gonzalo Olivera en los controles. Y gracias a ustedes por sintonizarnos todos los miércoles a las 6:30 p.m. Y recuerden que están pues, en los pasajes polifónicos. Hasta la próxima.